Hola, ¿qué tal? La semana anterior habíamos empezado a hablar de las verdades incómodas acerca del 2012. Con nosotros estaba y está hoy el doctor Guillermo Hernández, investigador y experto en esta cultura maya, para transmitirnos algunas cosas que tenemos que mirar y aprender en vísperas del fatídico diciembre del 2012. Habíamos empezado a hablar la serie de principios mayas e íbamos en el número 8, pero se nos acabó el programa. Hoy vamos a continuar. Pero antes de arrancar con el tema y continuar con estos principios, ¿por qué le dio por estudiar cultura maya? Perdón. Llevaba mucho tiempo estudiando historia. Bueno, yo estudié ingeniería civil, pero era simplemente una manera de estar en la universidad y ahí perduré como casi 10 años en la Universidad Nacional. ¿Era Pero uno de los estudiantes eternos o qué? profesional, sí, yo me volví profesional estudiante. ¿Sí? Finalmente no saqué grado porque ya no me interesaba, estaba cansado de la universidad y en realidad yo lo que le iba a coger a la universidad ya se lo había tomado, ¿sí? Y pues que la universidad en ese momento ya no me aportaba más. ¿Y el objetivo no era graduarse? No, Ajá. no, porque si el objetivo hubiera sido graduarme, entonces posiblemente hubiera sido un alumno más aplicado y hubiera no tomado 3 materias por semestre, sino que hubiera tomado 10. Pero a mí me gustaba el ambiente de la universidad, pero yo hacía otras cosas. Por ejemplo, mis estudios eran sobre historia, mis estudios eran sobre cuántica, mis estudios eran sobre matemáticas, pero no la matemática de la ingeniería, sino la matemática, por ejemplo, de la música. Y esto me fue llevando, la cosa del arte y la cosa de la música me fue llevando un poquillo Bueno, y tenía, a salirme de la política de izquierda, porque siempre fui de la política de izquierda, y me fui yendo hacia otro campo, y entonces en el 92, después de 10 años de abandonar la universidad, me atrapó lo maya. ¿tenía un papá millonario que lo sostuviera o qué? Nunca he tenido nada, nunca he tenido un empleo, siempre he vivido al día, pero me pude dedicar a ello, a esto, a estudiar todo el tiempo sobre lo maya y llevo 18 años en ello. ¿Y de qué vive? ¿De qué vivo? Pues esto me ha dado de alguna manera para vivir, porque cuando uno se vuelve interesante en un tema, entonces la gente, pues hombre, lo manda a llamar, venga a darnos una conferencia en un instituto, en un grupo de gente, después lo llaman a otro de otros países, le dan giras y bueno, aquí estoy. A ver, Sí. no tiene un título profesional, no tiene empleo, No, nunca he tenido empleo, ¿tiene mujer e jamás. hijos? Tengo mujer e hijos. ¿Y soportan vivir en esta al día? Pues Día tras día. aquí me ves. Esta corbatica no es prestada. Y de esa manera duró 10 años en la universidad estudiando lo que le interesaba Sí. y luego empieza, ¿cómo? Ya ¿Usted es extraterrestre? cuando salí de la universidad, cuando me retiré de la universidad era porque yo ya tenía en qué ejercer la ingeniería, pero la aplicación de la ingeniería la apliqué en la construcción de la guitarra clásica. Me volví un ingeniero de la guitarra clásica y durante 15 años construí guitarras clásicas, y arpas, y charangos, y cuatros, y tiples, y bueno. ¿Alguna vez se ha sentido extraterrestre? Lo que hace que comencé a comprender lo maya, sí. ¿Sabe que no, que es de otro planeta? Yo sé que soy extraterrestre, Ya. pero por favor, entiéndame, tú también lo eres, y todos los que nos están viendo por el canal, y los que no nos están viendo, todos somos extraterrestres. Bueno, pero la pregunta es, Tiene su explicación eso. sí, Es una explicación muy lógica, ajá, muy científica. pero no un ser de la misma dimensión de la mayoría de los seres humanos. Un aprendiz como cualquier otro. Todos aquí, todos los que encarnamos en el planeta Tierra venimos a aprender. Pero ¿ha sentido alguna vez no con aire de prepotencia, pero con una mirada diferente, con una evolución más avanzada, con un conocimiento entregado por los pleyadianos o por algunos de estas culturas? Mira,
cuando uno comienza a comprender otro horizonte de verdades, uno se enfila por allí, pero se le pierde el resto. Entonces, yo puedo tener cosas muy claras sobre la historia de lo maya, sobre una cantidad de cosas de la cuántica, y uno lo maya con la cuántica y todas estas cosas, y hace que lo que yo digo es interesante. Pero si me pones frente a un cultivo, ¿sí?, de manzanas o de arroz o de patatas o de papas, pues ahí soy un ignorante, y entonces el campesino me lleva kilómetros de ventaja en eso, entonces yo tengo que concederle que él sabe más que yo. En ese campo. En ese campo, y así cada uno. Pero como nosotros estamos aquí es para aprender de la totalidad, no como individuos, entonces cada uno hace lo que puede. De la misma manera que cada celulita de tu ser, de tu cuerpo, solamente hace aquello para lo cual está diseñada. Nosotros, desde la perspectiva maya, cada uno de nosotros somos celulitas de un macroorganismo, de un organismo mayor que se llama humanidad. Vamos a continuar después de comerciales. Entonces, de escultor o creador de la guitarra clásica, luego se fue metiendo en la cultura maya, con física cuántica y con todo esto. ¿Y dónde empezó a hablar del tema? ¿Dónde lugar o...? Sí, del lugar, y en qué espacio se empezó a hablar del tema. En ese momento yo vivía en Medellín. Bueno, yo soy bugueño, pero a los 19 años me fui para Medellín y allá viví 35 años. ¿Sí? Ya comienza a hacer cuentas. Viví en Medellín, ahí nos llegó esto de lo maya. ¿Cómo nos llegó? Nos llegó porque una doctora de Medellín, bioenergética, ella, la doctora Rocío Arango, que vale mentarla porque es que a la gente que hace cosas por la humanidad hay que decirlo. Ella, una mujer de Venezuela, en un simposio de médicos, le dijo, va a haber en Monterrey, era 1992, va a haber en Monterrey una entrega de un código maya, de un instructivo maya muy importante para la humanidad en estos momentos, en el sentido espiritual. Y de Colombia no hay nadie que vaya, no se ha contactado a nadie. Entonces dijo, bueno, pues si yo sirvo, yo voy. Dijo Rocío. Dijo Rocío Arango. Y ella se fue con su propio dinero y se fue para Monterrey sin conocer por allá y llegó al hotel donde se iba a realizar el evento. Efectivamente el evento se realizó durante 3 días y ella se vino con un regalo de unos paquetes que estaban obsequiando allí porque era la entrega de lo maya para este momento de la humanidad, porque era un regalo para toda la humanidad, y eso se llamó el encantamiento del sueño, que quiere decir como el despertar del sueño de la historia materialista. ¿Sí? Era como la actualización de lo maya, pero para la gente de ahora, de tal manera que lo pudiéramos comprender, ¿sí?, dado de que llegó el momento de una graduación planetaria y nosotros no habíamos comprendido verdaderamente lo maya, porque pues a quienes se les fue entregado aquello, pues por algunas razones no lo expandieron a toda la humanidad, sino que se han quedado practicándolo ellos, pero me refiero a los indígenas, pero no, por algunas razones no lo han podido expresar al resto de la humanidad. Además, para explicar lo maya, y eso lo entendí después, para explicar la visión integral de lo maya, la visión holonómica, la visión fractal, tiene una cantidad de cosas que tienen que ver con la relatividad, con la holonomía, con cosas que está trabajando es la cuántica y cosas por el estilo. Y dado de que en ese momento ya yo llevaba 5 o 6 años muy encarretado con la cuántica y todas esas cosas, pues que llegó lo maya y yo lo pude comprender de una mejor manera. Bueno, entonces estaba Rocío Arango, va a recibir esa información, ¿y cómo se la transmite o cómo se la entrega a usted? La trae y ella pues poco entiende aquello y poco tiempo le puede dedicar. Y sucede que la trae y pues, su prima hermana en ese momento era mi compañera afectiva, y entonces yo voy a una conferencia con ella y ella comienza a explicar, ¿sí? Pero mesecitos antes había llegado un documentico previo de lo maya allá a Medellín y yo lo había leído y releído y me fui para la Universidad de Antioquia a tratar de verificar si lo que decía ahí era cierto, las cuentas mayas y esas cosas,
y me llamó la atención y dije, aquí hay un filón muy interesante. Entonces cuando ella llegó de México nos explicó algunas cositas, ya yo sabía más porque en esos 2 meses me puse a investigar más sobre lo maya, al menos lo que dicen los antropólogos, y ya es mucho adelantar. Cuando ella llegó entonces, ya yo sabía un poquito más, ¿sí? Entonces yo me convertí como en el ayudante de ella con su bioenergética y sus cosas, con la atención de pacientes, no le podía dedicar tiempo completo, en cambio yo me dediqué a estudiar 10, 12 horas diarias lo maya. Entonces desde allí, a los 8 días yo ya estaba dando mi primera conferencia, pues que es que en el país de los ciegos el tuerto después es rey, ¿verdad? Entonces yo entendía un poquito más y ahí me quedé dando conferencias y hasta hoy. ¿Qué fue lo que Rocío recibió en especial, que era ese encantamiento de los sueños, que era en especial? Es un paquete de una información que tenía que ver con cómo manejar el calendario sagrado maya, cómo decodificar, cómo convertir fechas del calendario gregoriano al calendario sagrado maya, ¿sí? ¿Por qué el día de hoy en el calendario sagrado maya se llama 2 perro? ¿Sí? Y entonces el número 2 es el segundo principio de la creación y el sello perrito es el que nos habla del mundo de las emociones para ser trascendidas a través del corazón. Entonces hoy es 2, que es principio de polaridad para establecer equilibrio interno, pero acompañadito con ese perrito quiere decir es que para lograr eso hay que actuar desde el corazón, hay que actuar elevando las emociones que son nuestras limitaciones. Entonces ya el día de hoy nos está dando una energía muy importante, entre otras cosas. En un día 2 perrito nació, por ejemplo, Juan Pablo II. En un día 2 perrito nació mi mamá. Hoy mi mamá está cumpliendo años sagrados. Y si Juan Pablo II viviera, hoy estuviera cumpliendo años sagrados. Mira qué interesante. Ya, bueno, entonces este conocimiento maya llega a sus manos, empieza a trabajar en conferencias. ¿Y cómo encaja con el resto de las cosas que está haciendo y cómo va engarzando a las personas en la temática? A ver, cuando uno aprende, asume un código que verdaderamente le da respuestas. ¿Es coherente? Es coherente. ¿Encajan todas las piezas del rompecabezas? Perfectamente. La historia, la política, el orden de las generaciones humanas. ¿Por qué a través del análisis maya uno es capaz de encontrar el por qué sucedió en 1948 un suceso específico? ¿Por qué sucedieron las Torres Gemelas? ¿Las Torres Gemelas por qué sucedieron? Sí. 11 de septiembre del 2001. Ese día en el calendario sagrado maya era 4 mono. 4 quiere decir justa medida. Mono quiere decir el niño interior, el niño que vive en la inocencia y no miente. Ojo, ojo que los niños no mienten, ¿sí? Es el alquimista, es el artista, es el que hace posible que la vida sea una obra de arte. Mono, si recuerdas, ¿sí? En la película del Rey León, el mono es el conserje del Rey León. Pero si vas a Egipto, el mono, el babuino, es Tot. Pero Tot, el Atlante, era el matemático, el alquimista, el creativo, el que construyó las grandes pirámides de Egipto. Y el que entregó la geometría sagrada, la alquimia, la tabla periódica de los elementos, una cantidad de cosas. Entonces, son las verdades que tienen que ver con el orden natural. Las Torres Gemelas, que fueron construidas y fueron inauguradas en un día 4 de abril de 1973, en un día 11 mono, ¿sí? Eran una gran mentira para la humanidad, eran el símbolo del materialismo. Bueno, vamos a continuar con esa explicación después de comerciales.